Y bueno, de Adán Augusto López y de los senadores, cómo se puso el tema con la pancarta del famoso cártel de Macuspana. Y bueno, todos estos temas los trae entre escaños y curules mi querido Rubén Rojas, como todos los viernes en esta sección que nos compartes tú y que nos comparte también Gustavo Castillo. Cuéntanos, mi querido Rubén, se puso bueno. Pues se puso bueno. Buenos días, primero que nada, los dos. Un gusto, buenamente, estar con ustedes. Y bueno, sí, hay mucha actividad en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, sobre todo con esta novela que no termina por tener un final o por lo menos un desenlace menos dramático que de Adán Augusto López. Y en política todo está concatenado, no es nada al azar. Recuerdan a la diputada panista que pidió licencia porque es suplente, María Elena Pérez Jaén, que interpuso una solicitud de juicio político en contra de Adán Augusto López hace un par de semanas. Pues este personaje ayer acudió a la Cámara de Diputados y al paralelo en estos días también salió que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos estaba investigando a la diputada Araceli Brown, la diputada morenista. Se dijo mucho y ayer, ¿qué creen? Se encontraron se encontraron en los pasillos de San Lázaro y María Elena Pérez Jaén, de alguna manera increpó a Araceli Brown, le dijo, pues ¿por qué no pides licencia al cargo para enfrentar estas investigaciones? Indignada, la diputada morenista le contestó que ella está tranquila, que no puede estar más tranquila en su puesto, que si le van a preguntar a los medios de comunicación, que por favor le pregunten sobre su quehacer parlamentario y no sobre presuntas investigaciones. ¿Qué les parece si vemos este encontronazo? Ya la asesoró a Adán Augusto, ¿no? Están bien instruidos sobre todo en este tema para capotear el asunto de las investigaciones que tienen encima. ¿Qué te parece si vemos cómo se encontraron las dos diputadas? Vamos a ver. ¿Por qué no solicita licencia? Siempre voy a solicitar licencia. Pues para que estas aclaraciones se aclaren. Digo, estas acusaciones se aclaren. Pues que no lo hace. Dígame. No tengo por qué pedir licencia. El que nada debe. No me digas. Nada teme, ¿no? Porque yo creo que sí lo debería de hacer. O sea, le voy a decir una cosa. Están ustedes, yo acabo de presentar demanda de juicio político. Señora, yo fui atenta con usted, no me acuse. No lo estoy acusando, simplemente le estoy pidiendo. Sí, me está acosando con las cámaras, me está siguiendo. Yo estoy tranquila, yo sigo trabajando, voy a seguir trabajando. Si gustan, podemos hablar sobre el trabajo que he venido haciendo y la confianza que el pueblo me ha conferido, que no he traicionado. Su papel. Con fuero hasta yo estaría tranquilo, ¿eh? Claro, en este caso, evidentemente, todavía no hay una investigación formal en México. La UIF apenas está integrando la carpeta de investigación. En este caso, pues todavía hay mucho que decirse, ¿no? Pero aquí son las cartas que se está jugando la oposición, de señalar, digamos, al oficialismo, ¿no? Con todo este tipo de cuestiones y situaciones. Muchas veces son señalamientos nada más y ni siquiera pruebas contundentes que ameriten una... Sí, politiquería. Un tema, exacto, politiquería. Pero es la carta que está jugando la oposición, Rubén. Sí, pero también le conviene mucho al oficialismo este tipo de escándalos porque si no se estaría hablando de cuestiones más importantes como por ejemplo el desabasto de medicamentos, como por ejemplo la inseguridad en el país que ha cobrado recientemente, la nieta del gobernador de Sonora, de Sinaloa. De Sinaloa, perdón, fue víctima de un ataque. Se estaría hablando más a profundidad de esto y no de estos escándalos. No, la lista es interminable de sí, temas. Claro. Sí, Entonces, este tipo de cortinas de humo tanto le conviene a la oposición para golpetear, como también le conviene al oficialismo para desviar un poco la atención. Para que no hablen de la realidad. Exactamente. Y en este tema en particular, por ejemplo, Ricardo Monreal salió a hablar como si fuera cancerbero y atajando un poco, calmando las aguas. Y escuchemos cómo dice, todavía no hay ninguna investigación en contra de la diputada. Vámonos tranquilos, que esto va para largo. Escuchemos a Ricardo Monreal. La Fiscalía o el Ministerio Público no ha generado citatorios ni carpetas de investigación que hagan presumible
la existencia de delitos cometidos por la legisladora. Hasta ahora solo hay una queja administrativa. Bajando el balón. Bajando el balón, y no es el único balón que tuvo que bajar Ricardo Monreal esta semana. El día de ayer explotó el tema de la luz del mundo, de estos sujetos, 38 sujetos que detuvieron en Michoacán, con algunas armas, algunas de juguete, otras tantas como que sí están cargadas, ¿no? Una especie de entrenamiento, campo de entrenamiento para esta organización religiosa que tiene muchos tentáculos y algunos legisladores, bueno, pues son muy afines a ellos, y tendremos uno en este momento que nos dirá cómo está el asunto, pero inmediatamente el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reaccionó a este tema y básicamente dijo: nos tenemos que deslindar porque no podemos caer en este desprestigio. Escuchemos sus palabras porque luego va a ser muy interesante cómo le responden. Es muy lamentable que se adiestren, se preparen para ser sicarios bajo el pretexto de ser sicarios de Dios o de la luz del mundo o de tipo religioso. La evidencia y la detención es particularmente grave, que no podemos admitirlo. No debemos admitirlo ni en el crimen organizado, ni en la delincuencia común, ni en asociaciones religiosas de cualquier tipo. La instrucción muy clara, ¿no?, de Ricardo Monreal: hay que deslindarse de este tema. Y bueno, en respuesta, uno de los legisladores que forma parte de esta iglesia o que simpatiza con ella es Emanuel Reyes Carmona, el senador. Y bueno, él también opinó sobre el asunto. Todo el mundo dijo: bueno, pues se van a cuadrar con lo que dice el coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados, pero pues este senador, Adán Augusto, no ha pronunciado palabras sobre este tema. Y bueno, en este caso Emanuel Reyes Carmona se fue por la libre y dijo: bueno, yo no voy a negar a mis amigos. Escuchemos. Me parece como una caricatura, ¿no?, lo que hoy se está planteando. Haber detenido a un grupo de personas con armas de juguete, creo que eso hasta parece como una obra de teatro. Es algo irrisorio. Bueno, primero, lo más importante es que la autoridad está haciendo su trabajo. Nadie es culpable hasta que demuestre lo contrario. Hay presunción de inocencia. La gente de la luz del mundo son mis amigos. Yo soy cristiano, soy católico, soy evangélico. Yo no puedo negar a mis amigos, no puedo negar a mis hermanos, no niego a mis hermanos mormones, no niego a mis hermanos católicos. Yo me asumo plural. Pues no solo se fue por la libre, o sea, los defiende abiertamente. Sí llama la atención. Me decías que es michoacano, o sea, es de Michoacán. Bueno, pues tiene ahí lógica el asunto, pero pues no solo es como la lectura política de no sigo la línea de mi coordinador, en este caso, o de Monreal, pero no solo eso, salgo y abiertamente defiendo a estos personajes. Pero es muy cínico eso. Sí está raro, ¿no? Muy, muy cínico. En realidad no es el único legislador. En la Cámara de Diputados, tengo entendido, también hay otros legisladores, incluso Monreal habla de ellos, que bueno, pues, hay uno en particular, no recuerdo ahorita su nombre, pero dice él ha tenido un comportamiento sin ningún tache, sin ninguna mancha, inmaculado el diputado. Entonces, en realidad, las preferencias religiosas, creo que en un estado laico, y en eso tiene razón, salen sobrando. Sin embargo, cuando se van este tipo de escándalos, calificar como de broma, que de alguna manera estaban siendo instruidos, ¿no?, para cuidar a sus líderes religiosos. Claro. No quiero sacar muchos ejemplos de donde sí se hace eso. Entrenamientos con armas. Ajá, claro. Sí, pero bueno, al fin y al cabo de entrenamientos habrá que deslindar responsabilidades y este tema también va para largo y también sirve como un asunto para, bueno, pues a ver qué sucede no solamente con cada uno de estos sujetos que detuvieron, sino las redes que ha tejido esta organización, claro, esta organización religiosa en la política y en la economía, ¿no? Hay bastantes empresarios también ligados a esta red. Sobre todo porque la crítica en estos días no surge porque alguien haya ido a verlos a la iglesia y haya dicho, ay, no, surge por lo del grupo armado. Entonces, pues iba más allá del asunto laico, el asunto hasta de temas de seguridad, ¿no? Sí, además es un tema que
pues en no. un estado además que padece de violencia, en donde está infiltrado el crimen organizado pues en prácticamente toda la entidad. Así es que bueno, pues este tipo de declaraciones a veces nos sacan de onda. Sí, como la que también se dio con Alejandro Moreno, ya mencionabas al inicio, bueno, el famoso pendón que se puso en el Senado de la República de este cártel que él denomina de Macuspana. Y bueno, pues el enfrentamiento de Alejandro Moreno con el oficialismo, particularmente hasta hace unas semanas con Gerardo Fernández Noroña, ¿no?, que era presidente del Senado, deja el puesto, y ahora con el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado de la República, Dan Augusto López, se han enfrascado también, si bien no en unos dimes y diretes, pero Alejandro Moreno quiere agarrar al oficialismo de piñata, como sea, y entonces sacó este tema. Pero lo relevante de este asunto, más allá de que se dio a conocer, o él dice que tiene pruebas, ustedes lo entrevistaron en este espacio donde él afirmó que los oficios para los nombramientos del almirante y del vicealmirante pues estaban firmados por la secretaria de Gobernación en particular, por instrucciones. Hay que recordar que esos nombramientos se hacen año con año, ya se viene el próximo noviembre, se vienen los nombramientos de personal militar y evidentemente tienen que firmarlos, en este caso el secretario de la Marina, el secretario de la Defensa, y con anuencia de la Secretaría de Gobernación. O sea, pruebas en sí no existen, simplemente son oficios que se realizan año con año por los nombramientos militares. Y bueno, pero lo importante de Alejandro Moreno Cárdenas en este asunto es que dice que va a presentar denuncias formales ante fiscales de distrito en Estados Unidos, y eso sí ya son palabras mayores. Escuchemos a Alejandro Moreno, Alito Moreno, hablando sobre este tema que sonó durante la semana. Fíjense ustedes, gobernadores, su jefe de oficina, su secretario de Marina, su operador y hermano personal, el narco senador Adán Augusto López Hernández. Estaremos en contacto permanente con despachos en los Estados Unidos para armar denuncias formales para presentar ante los fiscales de distrito. No va a salir de la coordinación porque ahí se incrementa ese rumor de que salió quedó coordinación. No, pues eso era un rumor que te lo difunden. Las fiscalías están obligadas a guardar la secrecía de la investigación. Luego entonces, ni usted, ni yo, ni ninguno de los aquí presentes podemos saber qué declaró un testigo protegido. Sí los enchiló. Por lo menos lo hizo reaccionar, y lo que sí es que a Dan Augusto le lleve sobremojado. No solamente es este ataque de la oposición, sino también a nivel interno ya tiene algunas diferencias. Todo sucedió hace 2 semanas cuando hubo reacomodos por la salida de un senador del PRI. Y bueno, hubo reacomodos y se le prometió a una legisladora de Morena la Comisión de Energía, y Adán Augusto faltó a su palabra, no le dio la Comisión de Energía y empezaron las rupturas al interior de la bancada morenista. Ellos afirman hasta el momento que no existe una rebelión interna. Sin embargo, en esa ocasión, bueno, pues la senadora dice: nosotros ahora le vamos a pedir cuentas a nuestro coordinador, nos tiene que... tienen las decisiones que se tomen como grupo parlamentario tienen que ser de alguna manera sopesadas con el resto de la bancada, y en ese sentido empezaron las rupturas, se empieza a desquebrajar al interior la bancada de Morena. Sí es cierto que intentan de alguna manera no hacer demasiado escándalo, mucho ruido, pero es evidente que existe una cierta inconformidad de un cierto grupo al interior de Morena. Ellos dicen no hay rebelión, pero escuchemos las palabras de la senadora Ana Lilia Rivera y del vicecoordinador Ignacio Mier. Diferenciamos un poco las palabras de la senadora con las del vicecoordinador Ignacio Mier, porque mientras una dice yo soy leal a la presidenta, otro dice él es mi amigo. Escuchemos. Siempre al interior tenemos nuestras diferencias de opinión, pero eso es correcto, así es la democracia. No somos un grupo con pensamiento único, pero somos respetuosos y somos un grupo unido. ¿No hay rebelión entonces? No, no hay rebelión, estamos unidos. Les vuelvo a repetir, nuestra gran líder es la presidenta. Forma parte de una estrategia sistemática del Partido Acción Nacional. Acción Nacional tiene como práctica política ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en la propia. Yo le creo a Dan Augusto López.
¿Tú le crees, Rubén, también? Pues en realidad, más allá en la política, nada es lo que parece. Todo es un juego básicamente de ficción. En realidad la misma pregunta me hicieron hace un momento allá afuera, pero sí, la política es todo un asunto de ficción. Al final de cuentas nadie tiene responsabilidades y todos salen con el fuero y a otro puesto, y eso se ha visto durante bastante tiempo. ¿Y tú sí lo ves fracturado a Morena? Digamos que hay diferencias. El movimiento ha pasado por muchas cuestiones en términos parlamentarios, desde que les identifican que no le mueven una coma a ningún proyecto que viene de presidencia o de iniciativas que a ellos les interesa salir, hasta el hecho de que ellos mismos pues tienen que cuadrarse con temas que no están de acuerdo, ¿no? Entonces, en ese sentido, dicen que tienen libertad de opinar, pero una cosa es el dicho y otra cosa es el hecho. Cuando votan van en bloque. La unidad se mantiene, pero como veíamos, la senadora, bueno, mi lealtad es a la presidenta, no tanto a mi coordinador. Entonces hay ahí alguna especie de pequeñas fracturitas. Hoy por la... El que anda muy calladito es Fernández Noroña. Fernández Noroña, que en la semana salió a hablar que fue víctima de un robo a su propiedad, a su casa. Sin embargo, pues no robaron su casa precisamente, robaron la casa de la que es todavía la dueña de la propiedad en la que habita. Le hubiera encantado que fuera su casa para tener ahí tela de dónde estar cortando. Pues sí, vimos que también reaccionó frente a esto, culpando al medio mundo, al oficialismo y a la oposición y a los contrarios, ¿no? Particularmente a Alejandro Moreno, que se traen un pleito, pero como veíamos, pues en realidad los pleitos se quedan ahí y vamos a ver qué pasa la próxima semana con el asunto de la ley de amparo, la reforma de la ley de amparo, que eso sí va a afectar si salen sus términos. Ya tuvieron especialistas en este espacio también explicando cómo podría afectar a cada uno. Son temas que se vienen la siguiente semana. Hoy en un par de horas, precisamente Adán Augusto a las 11 de la mañana tiene programada una conferencia de prensa. Veamos qué temas va a abordar. Seguramente se le preguntará sobre la luz del mundo, se le preguntará sobre los foros o las audiencias públicas que se realizarán el próximo lunes y martes sobre este asunto de la ley de amparo. En fin, tarea para la próxima semana, y en estos espacios les estaremos informando tanto a Gustavo Castillo de la Cámara de Diputados y su servidor del Senado de la República. Muy pendientes, mi querido Rubén, muchas gracias. Rubén, pues muchas gracias, Rubén, entre escaños y curules, y se detiene el reloj legislativo hoy para activarlo aquí en cabina el próximo viernes, mi querido Así Rubén. será. Gracias. Rubén Rojas. Rubén Rojas, entre escaños y curules.